precisamente para hablar sobre la relevancia de este anuncio y en general sobre lo que ha ocurrido a lo largo del sexenio. Es que invitamos hoy al secretario del Trabajo y de Previsión Social, Baruch Bolaños. Le damos la bienvenida a este espacio, pues para informarle a usted sobre este anuncio, la relevancia y, como le decía yo, también lo que ha ocurrido en los más recientes 5 años. Bienvenido, secretario. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, Alejandro. Pues muy contento de estar aquí en su espacio para poder compartir pues esto que ya mencionó el presidente, que es en realidad una noticia pues que beneficia a millones de mexicanas y mexicanos en el país y que no es otra cosa sino además una política que está en el marco de todas las mejoras que ha habido a lo largo de este sexenio, lo que lleva de estos años de sexenio, de la mejora de las condiciones de las y los trabajadores, que en verdad yo diría, no sin exagerar, estamos viviendo una primavera de los derechos laborales y sin duda alguna vamos a seguir adelante. Esta medida del aumento del salario mínimo, como ustedes ya comentaron, significa de momento el aumento del 20% del salario mínimo para las y los trabajadores, incluyendo no solamente la zona relativa a la zona de la frontera norte, sino también en el salario mínimo general en el resto del país, así como también el aumento del 20% de los salarios profesionales. Con esto estamos así cumpliendo un compromiso que se estableció desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de poder con ello mejorar el ingreso de las y los trabajadores en al menos el 100%, y decirles que hemos superado esa meta con creces, porque el día de hoy, con el acuerdo hecho, con el apoyo de la representación de los trabajadores, pero también de los empresarios y por supuesto la del Gobierno de México en el marco de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hemos logrado así un aumento que corresponde al 110% del ingreso para las y los trabajadores que menos reciben ingreso en este país. Y quiero ser enfático en esto porque les voy a compartir un dato que en muchas ocasiones no se pone ahí en la mesa, y esto es la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que fue entregado sus resultados a mediados de este año. Nos dio como resultado que a lo largo de la política que ha presentado el presidente Andrés Manuel en diversas dimensiones, hablamos en el caso de pues los programas sociales, pero también de la mejora de las condiciones del trabajo y del ingreso de los trabajadores, pues se ha contribuido así a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas que han salido de esta condición de pobreza. Esto ha sido posiblemente el movimiento más rápido que se ha tenido en la historia del país para un volumen así de población que abandona la pobreza, y ha contribuido en ello con principal protagonismo el aumento del salario mínimo a lo largo de todos estos años. Decirles que por eso nos da muchísimo gusto, porque creo que el acompañamiento que hubo, tanto por parte de los trabajadores representándose en la propia CONASAMI como de los empleadores, de los empresarios, pues habla de una confluencia de intereses, pero también de convicciones, de que tenemos que avanzar como país hacia la mejora de las condiciones laborales, mejora de las condiciones del ingreso, y con ello también cumplir el anhelo y aspiración por un país más igualitario y equitativo. Secretario, obviamente eso impacta a una base laboral muy concreta, que es la que gana pues ese salario mínimo. Ahí, digamos, en esa base, pues impacta, el cálculo creo que son de 20 millones, ya nos dirá usted. Pero luego hacia arriba, a los que están bajo contrato, los salarios contractuales, los que se negocian con las empresas, también se ven impactados en tanto que la base se eleva, pues obviamente que los sindicatos y las empresas empiezan a dialogar con otros márgenes. ¿Cómo fue al interior de la negociación? ¿Cómo no se pusieron difíciles los empresarios? Se hablaba de que el Coparmex quería un 12%, el sector laboral quería hasta 28%. ¿Cómo fue al interior? ¿Cómo convencerlos
de que se llegara a ese 20%? Pues bueno, yo creo que el presidente ha sido también muy enfático en que este es un gobierno del diálogo, del encuentro. La CONASAMI facilita justamente esa posibilidad en la medida en que existe una representación tanto de los trabajadores como de los empresarios y por supuesto del gobierno. Y ya habíamos estado teniendo una serie de diálogos, conversaciones, en la cual la verdad yo tengo que reconocer absolutamente a todos, tanto a los sindicatos como a los organismos empresariales, porque han mostrado a la fecha una disposición impresionante. Creo que además estamos en un momento con muchísima sensibilidad sobre el tema laboral en muchas dimensiones, les diría. Por una parte, tenemos también, como saben, un récord histórico de inscripción en términos formales del trabajo. Estamos hablando que son 22.300.000 trabajadores que están inscritos formalmente en el empleo. Además, hemos contribuido con una reforma del outsourcing, un esquema que la verdad se abusó en este país. Y con ello se permitió que 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, y con ello también pues renovar y pues defender este derecho que se encuentra también consagrado en la Constitución, que es el reparto de utilidades. Simplemente decirles que el último año se dio un reparto de utilidades de 214,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que es dinero que está también ya en manos de las y los trabajadores y que anteriormente, pues bueno, no estaba en manos de ellos, lo cual estamos hablando del reforzamiento así del ingreso. Y podría yo darles cuenta de muchísimas otras medidas que han contribuido a esto. Por eso hablo yo de una primavera de los derechos laborales. Y lo grandioso de esto es que se ha hecho en mayor medida por consenso, por unanimidad. Solamente en una ocasión fue que no se dio así el caso, pero sí destacar la voluntad del encuentro que se ha permitido, aún a pesar de las posiciones que pudieran ser distintas, se ha refrendado en la capacidad de escucharnos y con ello también generar una convicción sobre un modelo de país, como les digo, que apunte hacia el futuro, un futuro además en donde se permita pues que todos puedan tener también así acceso al bienestar y a la justicia social. Secretario, pero hay, sin embargo, empresas, empresarios que aun cuando se disponga jurídicamente un aumento, como en este caso, del 20% a partir del 1 de enero, hay quienes no lo cumplen. ¿Qué hace el gobierno para que efectivamente esto se cumpla en los hechos y no haya empresarios, empresas que le den la vuelta y que los trabajadores queden en una situación de indefensión? Bueno, yo creo que ya hemos tenido a lo largo de 5 años muchísima experiencia de los mecanismos de seguimiento a todas las políticas que se han implementado. Les diría que incluso, pues, tirando algunos de los mitos que siempre pues, se establece dentro de la teoría económica clásica, en donde pues estas medidas incluso impulsarían el subregistro o falta de registro de personas que estén en la formalidad laboral. Lo que nos hemos dado cuenta es que también hay un reconocimiento muy amplio de la necesidad de revalorar el trabajo en México, porque en realidad este es uno de los grandes pilares así de lo que está sustentando ahora toda la atracción de inversión en el país, porque en México hay un reconocimiento no solamente del talento, sino también del valor de la fuerza laboral y de la productividad que tiene así mismo. Y por eso mismo es que, bueno, es la coincidencia de intereses no solamente del sector empleador, sino también de los trabajadores. Y por la otra, en lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo, hemos hecho alianzas muy sólidas, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, también así con el propio Servicio de Administración Tributaria, lo cual nos da la posibilidad de dar un seguimiento muy oportuno para evitar cualquier tipo de deformación. Esto, digamos, en términos del mercado, que signifique pues detrimento de los derechos de las y los trabajadores. Y decirles en verdad, hemos tenido experiencias muy positivas. Sabemos, pues bueno, que nuestra labor es dar seguimiento y finalmente pues es, digamos, encontrar también pues algún tipo de situaciones en donde
se pudiera dar este tipo de situaciones donde no necesariamente se está respetando la norma, pero bueno, pues para eso mismo existe ese seguimiento por parte de la Secretaría del Trabajo, y decirles, en verdad, me da muchísimo gusto porque creo que estamos generando no solamente nuevas condiciones, sino también un nuevo sentido común, en donde también en esto ha confluido mucho la propia pandemia, por ejemplo, ¿no? En donde en el mundo, no solamente en México, pues sensibilizó muchísimo en la necesidad de rescatar, por ejemplo, la seguridad social, el servicio público de salud y muchos otros derechos que en algún momento estuvieron enterrados, y bueno, desafortunadamente tuvo que venir pues una catástrofe como fue la pandemia para poder, pues, digamos, como remozar y además renovar todos estos derechos y decirles, creo que estamos en un momento en donde confluyen muchísimos intereses, y por eso decirles, la cuarta transformación tiene esa gran virtud, porque no solamente es una confluencia de tiempos, sino también de voluntades, y eso se ha demostrado en todos los resultados que ha habido en materia laboral a la fecha. Era muy penoso, secretario, voltear a ver la tabla regional de salarios, saber que en Guatemala se ganaba más que en México, y que esa degradación, no por Guatemala, sino porque pues, son economías más pequeñas, no necesariamente porque se trate de Guatemala en particular, sino que todo el Centroamérica ganaba más que nosotros, y el sur no se diga. Era muy penoso voltear a ver esa tabla hace muy pocos años. ¿Cómo estamos con respecto al resto de las naciones? ¿Cómo estamos con respecto a Chile? ¿Cómo estamos con respecto a Argentina, Brasil? ¿Cómo estamos hoy? Estados Unidos. Bueno, Pues sí. Bueno, de entrada lo que tenemos que destacar es que con este aumento nos coronamos como el país que más ha aumentado así el salario en la región. Esto nos ha ayudado así a remontar esta brecha que se construyó a lo largo de muchísimos años, en donde, como bien se muestra en la pantalla, pues hubo una precarización programática del valor del trabajo en México, y con ello pues sustentando tasas muy amplias de ganancia que significaron también pues la reducción de la capacidad de ingreso en el país, y con ello pues también la desigualdad, el aumento de la desigualdad. Y ahorita pues tenemos decirles pues esta condición del país que más ha mejorado y revalorado el salario en términos reales, y pues también con resultados muy positivos, porque no solamente se ha fortalecido la capacidad de ingresos, sino además no ha significado esto pues en una contribución a una espiral inflacionaria interminable, como se ha dado incluso en algunos otros países. Por el contrario, creo que esta experiencia mexicana ha dado pues también la convicción de que podemos hacer esta defensa y promoción de los derechos laborales pues sin generar, digamos, necesariamente un ambiente económico adverso. Por el contrario, yo creo que también habla de la salud y pues, digamos, sanidad que existe así en el ambiente económico mexicano, también porque pues hay unos índices muy fuertes sobre la atracción de inversión y muchos otros indicadores económicos en los cuales pues también muchos de los economistas a nivel internacional y también incluso nacionales pues han sido sorprendidos por también esta salud económica que, como les digo, refleja fundamentalmente en los y las trabajadoras en todo el país. Por último de mi parte, respecto a lo que dice, secretario, de la atracción de inversión que representa también nuestro país, ¿qué proyecciones existen de aumento del empleo? Obviamente de la disminución del empleo que es pues del más bajo en los más recientes medio siglo. ¿Qué expectativas hay de que siga aumentando el empleo en el país por la llegada de nuevas inversiones, por la relocalización? Pues bueno, yo creo que también ahí nos ha dado una pista con muchísima claridad el registro del propio Instituto Mexicano de Seguro Social. Vamos así decirles prácticamente dando saltos cuánticos en el registro
de trabajos formales en el país, y habla justamente de esta salud económica, como les digo, de la generación de empleo. Normalmente se habla del nearshoring incluso como a futuro, pero creo que es una realidad que ya está instalada, que ya lleva, de hecho, dando signos desde hace un tiempo, y es parte de eso el que actualmente estemos en 22.300.000, poco más de 22.300.000 trabajadores formalmente inscritos. Además, sí hay que destacar algo, que no solamente se trata de la inscripción de los nuevos empleos en el seguro médico, sino además que el salario promedio ha aumentado. Actualmente estamos hablando que son 16,000 pesos el salario promedio de los trabajadores que están inscritos en el IMSS, y esto pues también ha sido un movimiento muy importante, porque recibimos este promedio con cerca de 9,000 pesos por trabajador, y sí, ahora estamos en 16,000 y vamos avanzando. Entonces, parte de esa contribución es también el salario mínimo, y de hecho, pues comentando lo que ya nos decía hace rato Alejandro, efectivamente lo que tiene el salario mínimo como uno de esos efectos virtuosos es que nos ayuda en algunos de los pues profesiones y también digamos oficios, incluso a empujar hacia arriba el ingreso. Se fue la señal. Pues casi estábamos terminando, estamos concluyendo la entrevista, de repente se fue. A ver, pero ¿por qué no le dijiste nada al secretario? Porque está despeinado. Pues a mí sí me echas carrilla y al secretario no le dice nada. Pues sí, pero el secretario, es el secretario. Ni lo conozco, a ti te veo diario, hasta los fines de semana. Sí. Oye, rápidamente, mira. Nomás dato porque ya está de regreso el secretario. Perdóname, aquí nada más. Ya está. Ya cerrando. Muchísimas gracias. No, al contrario, secretario. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de conversar estos temas que le sirven mucho a la gente. Por supuesto, y pues nosotros encantados, la verdad muy contentos, y sobre todo por el consenso, la manera unánime en la cual se dio este acuerdo, y con ello cumpliendo con lo que el presidente ha manifestado siempre desde el inicio de, incluso yo diría ahí pues con su carrera política y además con la marca del gobierno, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces vamos avanzando. Muchísimas gracias, secretario. Eso es, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches.